Buen día, apreciados tutores. Mi nombre es Joana Torres. Soy formadora del área de matemáticas de la zona 2 en el departamento de Córdoba. Junto con mis compañeros Jerry Londoño y Cristian Cogollo, hemos desarrollado esta propuesta para matemáticas en el ciclo 1 de la Ruta 2022 del programa Todos Aprender, orientada al desarrollo del pensamiento variacional de nuestros estudiantes, con una apuesta muy interesante y muy retadora que tiene que ver con el aprendizaje del álgebra en primaria. El título de esta STS es el proceso de generalizar en la escuela. En el taller de profundización tuvimos la posibilidad de dialogar acerca de lo que significa aprender álgebra en primaria y cómo se relaciona este proceso con el desarrollo del pensamiento variacional en nuestros estudiantes. Veíamos también que hay varias rutas o varias posibilidades de desarrollar este aprendizaje del álgebra en la educación básica primaria que no tienen que ver exactamente con la introducción del lenguaje algebraico de manera temprana. Una de estas rutas es precisamente el proceso de generalización. Así, en esta STS vamos a trabajar acerca de este proceso y las implicaciones de incluirlo en nuestras clases de matemáticas. La estructura de esta sesión de trabajo situado tiene los elementos usuales que conocemos, una presentación en la cual miraremos los propósitos de este espacio de formación, una actividad de exploración con actividades acerca del proceso de generalización, la estructuración en la cual discutiremos algunos elementos desde la didáctica de las matemáticas para el desarrollo de este proceso y dos actividades interactivas en la práctica y transferencia. Finalmente, el cierre del espacio. El propósito fundamental de esta STS, siguiendo la línea del trabajo desarrollado en el taller de profundización, es aportar a tutores y docentes algunos referentes conceptuales y didácticos que le permitan al maestro diseñar actividades que promuevan el desarrollo del pensamiento variacional en nuestros niños, por supuesto, bajo la línea del proceso de generalización. De manera específica, en esta STS queremos valorar este proceso de generalización como una oportunidad importante para el desarrollo de procesos de razonamiento y comunicación. Asimismo, queremos construir elementos teórico-prácticos que le permitan al docente diseñar o adaptar o seleccionar tareas que contribuyan a la enseñanza del álgebra en la educación básica primaria. Y finalmente, que también reconozcamos en los materiales PRES qué posibilidades hay alrededor de la generalización de patrones. De manera consecuente con estos propósitos, esperamos que al finalizar la STS, los tutores y docentes reconozcan la pertinencia y viabilidad de iniciar el trabajo algebraico en la educación básica primaria, aplicar elementos prácticos conceptuales que les permita reconocer representaciones y las fases que siguen nuestros estudiantes en el proceso de generalización y finalmente seleccionar o diseñar tareas que contribuyan al desarrollo del pensamiento variacional desde esta ruta de generalización de patrones. Sin más preámbulos, les damos la bienvenida a este espacio, recordando primero esa actividad de exploración que ustedes ya tuvieron la oportunidad de trabajar y en la cual básicamente desarrollamos unas conjeturas alrededor de algunas actividades. Estaban propuestas 3 actividades y seguramente usted pudo trabajar alrededor de una de estas. En la primera, se invitaba a construir hexágonos usando palitos de paleta o palillos o fósforos, de manera como está dispuesto en esta gráfica. Y se preguntaba por cuántos palitos de paleta se requieren para construir 9 hexágonos. La segunda situación estaba propuesta para trabajar con botones o pueden trabajarlo con granitos, con semillas, con fichas, para conformar una figura como la que se presenta en esta gráfica. Y finalmente, la tercera actividad preguntaba por los cuadrados en el borde de esta figura. Más allá de eso, las preguntas retadoras de estas actividades nos invitaban a pensar en una figura mucho más grande. ¿Cuántos palos requerimos para construir 100 hexágonos? ¿O cuántos botones para construir la figura 100? ¿O cuántos cuadraditos tendrá el borde de esta figura si tuviera 39 cuadrados de lado? ¿Será que con este tipo de actividad hicimos generalizaciones? ¿Por qué consideran que hicimos generalizaciones?
¿Qué ideas surgieron? ¿Qué estrategias? ¿Qué conjeturas para resolver estas preguntas con unos números tan grandes? Pudimos identificar algunos momentos, algunas etapas, algunos pasos tal vez que seguimos para el desarrollo de esta situación. La idea de esta exploración era acercarnos a este proceso con unas actividades concretas, pero que realmente generáramos una reflexión sobre por qué este tipo de actividades son o no generalizaciones y qué fases podemos seguir en la misma. Lo que haremos ahora en la estructuración es precisamente abordar algunos elementos que nos permitan complementar esta reflexión que hemos hecho con nuestra actividad de exploración. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua, generalizar se refiere a la acción de abstraer de lo que es común y esencial a muchas cosas para formar un concepto general que las comprenda a todas estas. Fíjense que generalizar está relacionado con el proceso de abstraer, pero ocurre en cualquier nivel del pensamiento. Pero si lo miramos específicamente desde las matemáticas, pues son varios los autores, varios los investigadores en el campo de la educación matemática que han referido a este proceso. Aquí tenemos las ideas que ha planteado Paul ya alrededor del proceso de generalizar, pasar del examen de un conjunto limitado de objetos a uno más extenso que incluya este limitado. Dreyfus, generalizar es derivar o inducir a partir de casos particulares para expandir dominios de validez. CESA del año 2005, la generalización se refiere a encontrar características que unifican, reconocer tipos de objetos y de problemas. Mora del 2012 es la consolidación de características comunes de elementos de un conjunto expresadas de manera más condensada. Fíjense que son unas ideas no tan recientes, desde hace bastantes años se está discutiendo acerca de este proceso. Y queremos resaltar este en particular, que es de Mason, del año 1989, que nos parece que pues abarca todas estas ideas. Generalizar significa descubrir alguna ley general que nos indique qué parece ser cierto, por qué parece que es cierto y dónde parece que es cierto. De esta manera logramos un planteamiento más general del problema. Como se observa en nuestras definiciones, es necesario contar con muchos casos particulares, no con uno solo o pocos casos. Por eso afirmaciones como todos los hombres son iguales, pues no corresponden a una generalización como tal. Generalizar se refiere a identificar aspectos en común de muchos casos particulares, buscar esas propiedades comunes, transferir propiedades que se cumplen a otras situaciones con características similares. Es así que generalizar está relacionada con procesos como observar, identificar, hacer analogías, descomponer, inducir, simbolizar y, como ya lo habíamos mencionado, con abstraer. Es claro que este proceso de generalización de patrones está relacionado con un objeto matemático específico que son las sucesiones. Para introducir esta idea de sucesión en la educación básica primaria, trabajamos a través de secuencias. Una secuencia es un conjunto de signos de diferente tipo que están ordenados a partir de una regla de repetición. Este orden me determina unos términos de la secuencia y esa regla de repetición es lo que denominamos el patrón. Aquí podemos ver diferentes tipos de secuencias y están organizadas de acuerdo a una manera que es viable, que es pertinente para introducir este trabajo con los niños en básica primaria. Inicialmente con secuencias corporales en las cuales entra en juego el movimiento con su cuerpo. Luego, secuencias de tipo manipulativo con materiales concretos que pueden ser materiales didácticos formales como tal o pueden ser semillas, piedras, bueno, diferentes recursos que tengamos a la mano. Secuencias figurativas, que nos referimos aquí a secuencias con dibujos. Secuencias gráficos numéricas en la cual hay una representación gráfica pero que se puede asociar a un número específicamente. Otro tipo de secuencia es a través de tablas, de una manera tabular. Secuencias específicamente numéricas y finalmente, digamos las que serían un poco más avanzadas dentro de este proceso son secuencias por recurrencia, en la cual nos podemos armar los nuevos términos a partir de los términos anteriores. El patrón es el núcleo o unidad más corta que se repite.
de estos elementos que constituyen la secuencia. Aquí estamos hablando entonces de un patrón de repetición. Hay también unos patrones por recurrencia, en el cual ese núcleo, eso que cambia, corresponde a una regularidad en los términos de la secuencia. No es solamente que se repiten, sino que se va presentando una regla especial que hace que se vayan generando los nuevos términos. Otro elemento a tener en cuenta cuando hacemos el trabajo alrededor de la generalización son las posibles representaciones que podemos utilizar. Aquí tenemos básicamente tres tipos de representaciones. Las inactivas, que básicamente se refieren a materiales manipulativos. Las icónicas, que son representaciones de tipo gráfico, y aquí podemos ver 4 tipos de estas representaciones. Y finalmente, representaciones simbólicas, en las cuales nos valemos del lenguaje matemático o incluso del lenguaje verbal para expresar estas representaciones. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de cómo podemos expresar con esas diferentes representaciones una secuencia como la de los números triangulares, que es la que está ilustrada acá, con diferentes tipos de materiales informales o especializados, de manera gráfica y, por supuesto, de manera simbólica. Ahora, en tanto proceso, es importante que reconozcamos que la generalización tiene un conjunto de pasos. Diferentes autores coinciden en que hay por lo menos 3 pasos del proceso de generalización: percibir, expresar y registrar. Otros tantos incluyen un último paso que se refiere a verificar o a constatar esa conjetura que se ha elaborado. Entonces vamos a mirar con un poquito de detalle cada uno de estos momentos. Percibir o ver o observar se refiere básicamente a reconocer esos rasgos fundamentales que me permiten constituir esa secuencia. ¿Cuál es ese patrón que se está dando allí? Bien sea un patrón de repetición o bien sea un patrón de recurrencia. Entonces, volvamos a una de las actividades iniciales que desarrollaron ustedes, la de los cuadraditos. Entonces, nos preguntaban cuántos cuadrados hay en su borde, y pues en esta figura podemos hacer un conteo directo para saber cuáles son esas. Pero frente a la pregunta de si tuviera un cuadrado de 39 cuadraditos de lado, ¿cuántos hay en el borde? Pues hacer el conteo directo puede ser un trabajo tedioso. Es posible, pero pues no es muy práctico. Entonces, cuando entramos a analizar la figura, cuando entramos a ver, es posible que percibamos diferentes cosas. De pronto, algunos de ustedes se centraron en observar 2 de los lados del cuadrado, y vemos que aquí tenemos 7 cuadraditos en cada uno de ellos, y que los otros 2 lados quedan con 2 cuadraditos menos. Entonces, eso ya me da una cierta información. De pronto, otros de ustedes observaron que puedo contar en cada lado 6 cuadraditos, y de esa manera también completo el borde de la figura. Otros pudieron observar esta situación, que si quito las esquinas, tengo exactamente la misma cantidad de cuadritos. En este caso, 5 en cada lado, y luego sumo los 4 de las esquinas. O de pronto, algunos de ustedes observaron los lados completos, y en este caso tendríamos que restar las 4 esquinas que se están repitiendo. Fíjense que aquí estamos observando diferentes maneras en esta figura para hacer ese conteo. Es posible que otros hayan pensado en el cuadrado total y restar el área interna que está allí. Y aquí solo estamos percibiendo. Y lo pusimos así con colores porque mentalmente tal vez ese es el proceso que hicimos, ¿no? O de pronto separar la figura. Bueno, hay diferentes maneras de observar, de entrar, de desentrañar esas propiedades o esas relaciones que observamos. La segunda fase se refiere a expresar, es decir, comunicar de manera oral eso que vimos. De eso se trata este momento, decir o expresar lo que decimos. A veces, en nuestro caso, es difícil hacer ese diálogo de qué es lo que estamos viendo, y nos valemos de diferentes medios de expresión, pero sí utilizamos ciertas expresiones o ciertos gestos clave
para decir qué es lo que estamos viendo. Quito uno, muevo esto, mire todo este ladito. Por ejemplo, si miramos en nuestro caso del cuadrado, del borde del cuadrado, es posible que encontremos ideas como estas, dichas de manera oral. Hacemos 39 por 4 y le quitamos las esquinitas, ¿cierto? Esa fue una de las cosas que vimos. O para no repetir las esquinas, solo contamos 38 cuadritos en cada lado, que fue otra de las cosas que pudimos visualizar hace un rato. O si nos centramos en el área, al cuadrado grande le podemos quitar el cuadrado chiquito. Y fíjense que es un lenguaje verbal coloquial, no tiene que ser un lenguaje especializado, pero es importante expresar eso que vemos. El siguiente paso es escribir eso que acabamos de decir. Y cuando escribimos, cuando hacemos el registro de ese patrón, pues podemos evidenciar el manejo del lenguaje matemático que estamos dando, posibilitamos la comunicación de diferentes ideas a la vez. Para los estudiantes les permite clarificar esos pensamientos, pero sobre todo es importante que a través de esa expresión escrita avancemos hacia la manipulación, hacia el uso de expresiones simbólicas para decir eso general que observamos. Por ejemplo, de nuevo para esta actividad, podríamos reescribir o registrar esas ideas que observamos valiéndonos de solo palabras, como está aquí en este rectángulo naranja, combinando palabras y símbolos o usando solamente símbolos. Y la idea es que poco a poco vayamos pasando de esos registros verbales a unos registros que cada vez incluyan más ese lenguaje matemático y nos va preparando el camino para la manipulación de las expresiones algebraicas. Entonces vemos aquí en cada caso 2 o 3 ideas de las que habíamos observado, de las que habíamos expresado verbalmente, pero ahora registradas de manera escrita. La última fase que hemos querido resaltar se refiere a verificar, es decir, buscar argumentos, explicaciones, incluso valernos de contraejemplos, de algunas pruebas sencillas para precisar que esas relaciones que encontré, que esa conjetura que estoy planteando, sí es apropiada para la situación que estamos resolviendo. Es importante que en los argumentos tengamos mucho cuidado para justificar lo que estamos observando allí. Entonces, por ejemplo, aquí hay una caricatura bien bonita de a veces cómo abusamos de la generalización y es importante valernos de los argumentos. Esta es una situación de una aritmética de Caro, ya bastante viejita, en la cual se plantea la situación de dividir 28 entre 7 y aunque se hacen una serie de procedimientos, resulta que son argumentos falsos. Entonces suena convincente que para repartir tengo que dividir, pero si hago la división mal, puedo recurrir a una multiplicación, probarla, pero si el algoritmo tampoco es apropiado, pues finalmente el argumento se cae de su peso. Entonces es importante que tengamos acá mucho cuidado con la argumentación. En la clase es importante que para transitar por cada una de estas etapas, el maestro motive algunas preguntas que lleven a sus estudiantes a moverse en estos escenarios. Entonces, por ejemplo, para percibir, pedir que dibuje la figura siguiente, preguntar o recomendar que cuente de manera distinta, que analice cómo cambia la figura respecto a la anterior. Para expresar es importante preguntar qué es lo que observa, qué es lo que se mantiene, qué es lo que cambia en cada uno de los términos de la secuencia. Para el registro es importante escribir lo que ve, que se valga de diferentes representaciones, que empiece a darle forma o significado a eso que se llama el siguiente, esa cosa, ese paso. Y finalmente la verificación, de pronto ensayar con otros ejemplos, por qué cree que se cumple lo que observó, si las expresiones diferentes que hayan podido encontrar resultan ser equivalentes o no. Entonces es importante siempre movilizar el diálogo con los estudiantes, para que se vaya generando esto. CESA sugiere que en el trabajo en el aula haya 4 momentos de trabajo. Primero, que haya la posibilidad de un acercamiento individual por parte del estudiante a la situación específica.
para que pueda pues poner en juego todo su proceso de razonamiento y extraer eso que se necesita observar allí. Luego que haya un trabajo en pequeños grupos donde se confronten esas diferentes soluciones individuales y entre ellos elijan cuál puede ser la más apropiada para compartir en la plenaria. Y finalmente en la plenaria, la idea es presentar y discutir los diferentes métodos, analizarlos, hacer todo este proceso de comprobación para ver cuál resulta más pertinente y más apropiado o si todos son igualmente válidos, cuál puede ser una representación o una conjetura más apropiada para la situación dada. Ventajas de este proceso, pues digamos que poco a poco vamos motivando la anotación sucinta. Veíamos hace un rato que cuando escribimos usando solamente palabras, pues resultan expresiones un poco largas, matemáticamente no puedo operar con ellas de alguna manera. Entonces, poco a poco, al intentar describir esas relaciones, va surgiendo la necesidad de incluir unos símbolos que le den sentido a estas situaciones que estamos expresando. Se aporta a interpretar esa idea de letra como variable y poco a poco vamos también construyendo referencias para hacer transformaciones entre las expresiones algebraicas. Hay un asunto muy importante que tiene que ver también con estas competencias ciudadanas como tal y que tiene que ver con la discusión en el aula, el presentar argumentos, el tomar decisiones desde la argumentación, debatir con ideas precisas, concretas, con diferentes expresiones. Y finalmente, pues hemos visto que se promueven procesos generales de la actividad matemática como el razonamiento y la comunicación, pero además que es posible integrar diferentes elementos de lo numérico, de lo geométrico en este pensamiento variacional. Por supuesto, es importante tener en cuenta qué nos implica. Y nos implica, por ejemplo, flexibilidad para utilizar diferentes recursos, representaciones, para escuchar a nuestros estudiantes, aceptar diferentes maneras de decir, diferentes maneras de escribir y que entre todos podamos validar esos argumentos. Implica un cambio en la gestión del aula para preparar las preguntas, para permitir el diálogo. Eso implica trabajar despacio. Esto no es un ejercicio para hacer rápidamente y lo resolví, sino que importa mucho el diálogo, que ellos puedan valerse de diferentes representaciones y recursos para avanzar en ese proceso. La evaluación nos debería permitir reconocer diferentes niveles de avance en el proceso, o sea, que podamos ver cómo nuestros estudiantes van transitando en cada una de estas fases del proceso de generalizar y cómo de esta manera van fortaleciendo sus procesos de razonamiento y comunicación. Se requiere también una cierta pericia del maestro para aprovechar estas situaciones y desarrollar otros saberes. Si queremos, por ejemplo, estudiar acerca de los múltiplos, de los divisores, pues de pronto con las secuencias que estamos trabajando es una oportunidad para trabajar estos temas. Y vamos haciendo otro tipo de actividad matemática que es muy rica para fortalecer el pensamiento matemático de nuestros niños. Finalmente, vamos a concluir pues esta parte de estructuración señalando que los referentes de calidad nos invitan desde el año 1998 a incluir este proceso de generalización con nuestros estudiantes desde la básica primaria. De hecho, todo esto que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento variacional invita a que se estudie la variación desde la básica primaria a partir del estudio de patrones. Entonces vemos acá unas notas de los lineamientos curriculares, año 1998. En los estándares básicos de competencia se insiste en que el desarrollo del pensamiento variacional inicia con el estudio de regularidades, inicia con ese proceso de identificar un patrón, de trabajar las actividades de generalización. Entonces, fíjense que no es una idea del todo revolucionaria, sino que ya es una apuesta que vienen nuestros referentes de calidad y que de pronto estamos en deuda de iniciar este proceso con nuestros estudiantes en las aulas de educación básica primaria. Hechas estas precisiones acerca del proceso de generalizar en la escuela, los invitamos ahora a desarrollar las actividades interactivas propuestas en este módulo. La actividad práctica se centra en el análisis de producciones de los estudiantes. Ustedes van a encontrar el desarrollo de una actividad, de una tarea de generalización propuesta en un aula multigrado.
usando palitos de paleta para construir triángulos, como observamos aquí en esta diapositiva. La pregunta retadora es: ¿cuántos palitos de paleta necesitamos para construir la figura de 30 triángulos en esta cadena de triángulos que se va construyendo? Vamos a encontrar allí los diálogos y los apuntes de los cuadernos de los niños de esta aula, desde grado segundo hasta grado quinto. Y la idea es que podamos seleccionar uno de estos estudiantes para hacer un análisis de esas producciones. Que miremos qué conceptos y objetos matemáticos utilizan, qué representaciones privilegian, qué estrategias utilizan, si es posible reconocer en qué fase del proceso de generalización está este estudiante, el lenguaje matemático que usan y sus argumentos. De manera que este análisis nos permita también reflexionar acerca de nuestro lugar como maestros. ¿Cómo le respondemos a estos estudiantes? ¿Cómo los orientamos para continuar con su proceso? Por su parte, en la actividad de transferencia, la mirada es sobre un ejercicio de planeación de clase. Para ello, vamos a mirar las situaciones problema en las cuales aparecen centros de aprendizaje asociados al proceso de generalización en nuestros textos de PRES. Aquí están estas 5 situaciones problema. La idea es que seleccionemos una de estas situaciones y que hagamos primero un ejercicio de análisis de las secuencias que aparecen en este centro de aprendizaje que trata de generalización, cómo estas tareas aportan al proceso, qué actuaciones esperamos de los estudiantes, qué fases se promueven desde las consignas que están en el texto, las representaciones que se utilizan, en fin. Con este análisis, desde nuestro rol de tutores, la idea es que planteemos algunos elementos iniciales para desarrollar un ejercicio de planeación con nuestros maestros. ¿Cuál podría ser el objetivo de la clase? ¿Qué lugar le podemos dar el texto? Las preguntas o tareas adicionales o representaciones que vale la pena incluir para enriquecer lo que propone el texto, y las recomendaciones que damos a nuestros docentes para aprovechar al máximo lo que está propuesto en el material de PRES. Finalmente, para el cierre de este espacio, están propuestas 2 actividades. Una en el cuestionario de salida, que es un test para que podamos valorar qué elementos hemos logrado construir acerca del proceso de generalización con estos materiales que están aquí dispuestos en el módulo. Asimismo, en el foro se propone un diálogo entre maestros de manera que podamos debatir acerca de las posibilidades, implicaciones y retos que nos requiere incluir el trabajo algebraico en la educación básica primaria. Finalmente, los invitamos a reflexionar acerca de esta pregunta y esperamos de verdad que se lleven muchas ideas, pero sobre todo muchas preguntas sobre lo que significa el proceso de generalización en la escuela como una ruta para el aprendizaje del álgebra en la educación básica primaria. Y que se vayan muy animados y muy motivados a profundizar en este tema y a apropiarlo de manera real en nuestras instituciones educativas. Ha sido un placer compartir con ustedes este espacio. Feliz día.